Buenos días, mis queridos hermanos, que el Señor me los bendiga grandemente en este maravilloso día de escuela dominical, escuela para la familia, para nosotros seguir aprendiendo de lo que nuestro Padre Celestial nos enseña cada día. Hoy quiero enviarles un saludo en particular a la Iglesia Familia Benecer Candelaria en Cartagena, en Luruaco, en Buenaventura y próximamente en San Antonio Sucre, La Barcé. Y a todos aquellos que son oyentes, que nos sintonizan en esta hora, aquellas almas que Dios siempre escogió para escucharnos hoy. Quiero compartirles una palabra en el texto bíblico Deuteronomio capítulo 6, versículo del 1 al 7. Pero primeramente quiero llevarlos a orar para que el Señor sea guiándonos en esta palabra. Amado Dios y Padre de la gloria, te exaltamos, te bendecimos, te damos gracia, mi Dios, mi Padre, que eres bueno, que eres benigno, Dios de la gloria. Exaltado sea tu nombre por los siglos de los siglos, Señor. Te damos gracias por darnos una nueva vida, Señor. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Señor, por escogernos. Gracias, Padre Santo, por guardar nuestras familias, Señor. Gracias, Señor, porque siempre tienes la intención como Padre, Señor, de guiarnos, de enseñarnos. Padre, perdónanos, Señor, en estos momentos, oh Dios, que hemos pecado contra ti, oh Dios. Perdónanos, Padre de la gloria, porque sabemos, Dios, que aún con nuestros pensamientos hemos pecado, Señor. Recurrimos a ti, oh Salvador, oh Jesús, para que limpies nuestro ser, oh Dios de la gloria. Te lo pedimos en esta hora. Y que tu Espíritu Santo sea llenando nuestra vida, en nuestros corazones, Padre Santo, para que nos siga redarguyendo y así, Señor, obedecer tu palabra, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Padre Santo. Toma esta palabra en tus manos, Señor. Háblanos en esta hora, Señor, porque sabemos, Padre Santo, que tú tienes un propósito bueno en nuestras vidas, Dios. Te agradecemos por todo. Amén y amén. Y les recuerdo la palabra de Deuteronomio capítulo 6, versículo 7. Regalándonos el tema mandamientos y preceptos de Dios. El título, una generación bendecida. Mandamientos como tema, mandamientos y preceptos de Dios. Y título, una generación bendecida. Y ahora les leo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara, para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión. Para que durante tu vida, tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios, cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy, y para que disfrutes de larga vida. Escucha, Israel. Esfuérzate en obedecer, así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abunda la leche y la miel, tal como te lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Amén. Fíjense de que esta palabra es muy maravillosa, porque el Señor me llevaba aquellos tiempos, aquellas épocas, aquellos tiempos antiguos, ¿sí? Que para que la descendencia durara por mucho tiempo, ¿sí? Y que una costumbre o una tradición pasara de generación en generación, los padres le enseñaban su cultura, sus tradiciones, sus costumbres a los hijos. Claro, en tiempo determinado. Si usted investiga la historia, lo invito,
los judíos hacían eso. Anteriormente la Biblia textual, o sea, la Biblia en hojas no existía, sino que realmente de generación en generación, verbalmente, ellos contaban lo que sus padres le habían enseñado. Y así la palabra de Dios fue pasando de generación en generación hasta el día de hoy, que el Señor pues nos ha dado esta palabra. También me impresionaba de que esas personas, esas culturas, los brujos, los hechiceros y todos estos que utilizan las cosas para mal, también indician a los niños, a sus hijos, para que esa tradición o esa cultura no se rompa, sino que siga de generación en generación, pensando que para ello iba a ser un beneficio. Y el Señor me decía cuán importante es que nosotros no ignoremos esto, de tener en cuenta el orientar o enseñar a nuestros hijos. A veces nosotros queremos una familia bendecida, prosperada y en victoria, que nuestros hijos sean obedientes, que nuestros hijos sean ese ejemplo para la sociedad. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros como padres, ¿sí? Para guardar, o qué estamos haciendo nosotros como personas para que nuestras generaciones, las generaciones venideras, sean bendecidas y realmente sean de buen ejemplo a la sociedad? Por eso en esta mañana quiero regalarte 3 consejos de Dios para obedecer los mandamientos y los preceptos. Fíjense que Dios me regalaba esta palabra en Salmo 127:3, donde dice: he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa estima del fruto de su vientre. Dios nos ha entregado a nosotros en nuestras manos nuestros hijos, que realmente son de Dios y que Él por herencia nos ha dado a nosotros. Entonces, qué bueno en esta mañana, varón y mujer que me escucha, escuchar la voz de Dios. Primer consejo de Dios para obedecer los mandamientos y los preceptos. Y ese consejo es escuchar a Dios. Fíjense de que al principio el texto nos enseña de que Dios dejó unos mandamientos, dejó unas normas, dejó unos preceptos. Pero ¿con qué propósito lo hizo Dios? Vamos a leer los versículos 1 y 2. Estos son los mandamientos y preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara, para que pongas en práctica en la tierra que vas a tomar posesión. Fíjense que el escuchar esos preceptos, esos mandamientos de Dios, demanda, ¿verdad?, dejarse enseñar. Pero ¿cómo tú te vas a dejar de enseñar si no primeramente no ponemos nuestro oído, no ponemos a escuchar a Dios, o no le prestamos atención a Dios, o no entendemos lo que Dios nos quiere decir? Porque cuando tú escuchas, te entra esa palabra y hace que tú entiendas, ¿sí?, la palabra de Dios. Entonces, principalmente, miren que aquí el primer versículo dice, para practicar. Pero, o sea, ¿para qué lo vamos a practicar? Dice, versículo 2, para que durante toda tu vida, tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy, y para que disfrutes de una larga vida. Amén. Entonces fíjense que el propósito de Dios es que toda la humanidad sea bendecida, que toda la humanidad tenga una larga vida, que toda la humanidad disfrute de lo que Dios quiere dar. Pero ¿qué pasa? De que la humanidad últimamente no quiere escuchar a Dios. Fíjense de que Dios lo hacía con su pueblo, porque Él quería ese beneficio. Tú, mujer, tú, varón que me estás escuchando, Dios te escogió a ti y a tu familia. Por eso hoy estás aquí. Hoy Dios te está invitando a que si tú quieres ser bendecido, si tienes que tener una generación bendecida,
tienes que primeramente aprender a escuchar a Dios. Dice la palabra que la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Cuán necesario es que nosotros aprendamos a escuchar a Dios, porque Él quiere que tú disfrutes lo que Él creó para ti. Si vamos al versículo 3, dice: escucha, Israel, esfuérzate a obedecer. Así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abunda la leche y la miel, tal como te lo prometió el Señor, al Dios de tus antepasados. Fíjense de que en aquellos tiempos Dios quería bendecir a Israel y le dijo: aquí te tengo una tierra, ¿sí? Canaán, la tierra que fluye leche y miel. Pero ¿qué tenía que hacer el pueblo? Escuchar al Padre, al Todopoderoso. Entonces, ¿por qué te digo que este consejo? Porque si nosotros no aprendemos a escuchar, nunca vamos a tener la fe para poder hacer lo que Dios demanda. Porque la fe es lo que te mueve, es lo que te camina, te hace caminar para obedecer a Dios. Amén. Entonces, cuando ya tú aprendes a oír, a escuchar atentamente a Dios, entonces ahí viene ahora el segundo consejo. Amén. Dice: depende completamente de Dios. Depende completamente de Dios. Yo me maravillaba porque yo decía: Señor, ¿cómo así depender? Sí, porque el ser humano le gusta depender de costumbres. De costumbres que no le benefician. Costumbres que venían haciendo anteriormente, que creían buenas, pero que realmente ha maldecido sus generaciones. Si nos damos cuenta, muchos de nosotros, de las generaciones anteriores, yo veía a mi familia anteriormente, se veía de que las jovencitas se salían temprano, y entonces eso venía, mi abuela lo hizo, mi bisabuela lo hizo, mi abuela lo hizo, la mamá lo hizo, y ahora la hija también lo va a hacer. Eso es lo que Dios no quiere. ¿Por qué? Porque esa persona, uno, es inmadura. Dos, si se han dado cuenta, qué bendición ha traído eso. Muchas mujeres maltratadas, golpeadas por el mundo, por la falta de inexperiencia y por la falta de Dios en sus vidas. Entonces, fíjense de que Dios me quería enseñar, me decía, versículo 4, escucha, Israel. Mira que nuevamente Dios insiste, escucha, porque recuerda que si tú escuchas la palabra de Dios, eso va a traer fe a tu vida para poder obedecer a Dios. Dice: el Señor nuestro Dios es el único Señor. ¿A quién tienes tú por Señor? ¿Al Dios de Israel? ¿A Jehová de los ejércitos? ¿O a tus costumbres? ¿O a lo que me enseñó mi mamá? ¿O a lo que yo vi en mis tiempos aquellos a mi papá? Y te has dado cuenta de que a ellos no les sirvió. Entonces fíjense de que el Señor me enseñaba: hija, para tú como madre poderle enseñar a tus hijos, si tú no dejas que yo actúe, que sea tu Señor en tu vida, no vas, aunque tú le quieras meter la Biblia a tus hijos en la cabeza, no van a caminar, porque tú no has mostrado obediencia hacia mí, menos tus hijos. Entonces fíjense que el Señor te está enseñando hoy, padre, madre, que estás aquí presente, y a los que no son todavía y los que serán, preparándonos el Señor, porque fíjense que el brujo lo hace y le enseña su brujería a su hijo, pensando que le hace un bien. Vamos a ver que es un mal.
Dios quiere bendecirnos, Dios quiere que nuestra generación sean bendecidas. Pero es necesario que este mandato, esta palabra de Dios, nunca se nos olvide. Primeramente debemos escuchar a Dios. Y segundo, debemos depender completamente de Dios. El versículo 5 dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Cuando sea Dios, ese Señor sobre ti, que toda tu vida dependa completamente de Dios, que esa palabra se refleje en tu vida, entonces allí vas a tener esa autoridad, ahí vas a tener ese porqué para enseñar a tus hijos. Pero si nosotros, varón, mujer, no nos dejamos enseñar de Dios y nuestra vida no habla de Dios, lo siento mucho, pero nuestras familias no serán bendecidas, sino que seguiremos de tradición en tradición, enseñando a nuestros hijos lo que nos enseñaron nuestros padres, y vemos de que hemos ido al fracaso. Muchos, si han visto que se ha repetido de generación en generación, el alcoholismo, la prostitución. ¿Quieres eso para tus hijos? La drogadicción, la mentira. Yo he visto generaciones donde la abuela era mentirosa, después pasó a la madre que era mentirosa, después los hijos mentirosos, después los hijos presos por mentirosos. Terrible. ¡Qué maldición! Pero Dios no quiere eso. Dios sí quiere que tu familia sea bendecida. Dios sí quiere que tus hijos y tus nietos, porque la palabra dice tus hijos, tus hijos y tus nietos sean bendecidos. Es que tú primeramente dejes que Dios sea tu Señor. Entonces, cuando tú escuches, número uno, escuches su palabra, entonces ahí tú vas a aprender por la fe a obedecer a Dios. Y tu vida va a mostrar a tus hijos, de ese Dios maravilloso y glorioso que quiere bendecirles. Amén. Entonces fíjense que depender, me decía el Señor, a tal punto depender de Dios, que sea con tu corazón, que sea con tu alma y que sea en tu mente, o sea, en todo. Que todo tu ser esté en todo. Fíjense que el versículo 6 me encanta, porque dice: grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Grábatela. Fíjense de cuántas palabras el Señor nos ha venido enseñando y cuántas palabras te has guardado tú en tu corazón. Porque dependiendo de lo que tú tienes, eso es lo que tú vas a dar a tus hijos o a tus futuros hijos, para los que no tienen hijos, o a los que tienen hijos espirituales. Si tú no te alimentas de Dios, si tu vida no depende y no muestra a Dios, ¿qué le vas a demostrar tú a tus hijos, a tu generación? Amén. Entonces fíjense la importancia. A veces queremos que nuestra, como les decía al principio, queremos que nuestra familia sea reconocida socialmente, pero nuestros actos, nuestras actitudes muestran lo contrario. Uno le dice al hijo: no fume, pero ve a comprarme un cigarrillo. No bebas, pero ve a comprarme una caja de cerveza. No vayas a tal lugar, pero vas a la discoteca, vas a todas estas cosas. ¿Y qué le estás enseñando a tus hijos? Donde al tiempo, si usted ve en la generación, ¿qué pasa en las discotecas al final? Pelea, tira de peñón, o piedra, si es su nombre, piedra. ¿Qué le vas a enseñar a tus hijos? Mamá, papá cristiano, ¿le estás enseñando a tus hijos? Entonces, tu vida primeramente debe mostrar que Dios te está enseñando. Fíjense de que el primer punto me encanta, porque dice: si tú no escuchas, ojo, tu fe no va a llegar, porque recuerda, la fe viene por el oír, y por esa fe es que tú vas a caminar para aprender a obedecer a Dios. ¿Sí? Y esa obediencia a Dios es entregar tu vida,
tu corazón, tu mente a Dios. Cuán importante es que para que a veces nosotros queremos que ese texto se cumpla. Yo y mi casa seremos salvos. Pero, ¿qué estás haciendo tú en tu casa? ¿Estás enseñando lo que Dios te está enseñando? No se fíjense de estos consejos que decía, tu vida tiene que depender completamente de mí para que tu generación sean bendecidas. Entonces me enseñaba el Señor en el tercer punto, es enseña a tus hijos. Ahora sí viene la parte de enseñanza a nuestros hijos. Dice el versículo, quiero leerle nuevamente el versículo 6 y 7. Dice, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. 7. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblale de ella cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Yo decía, Dios mío santo, saca un tiempo para dedicarle a tus hijos. A veces nosotros nos ocupamos mucho en el trabajo, nos ocupamos porque tengo que conseguirle plata a mis hijos, tengo que hacer que mis hijos vivan bien, quiero que mis hijos no pasen por donde yo pasé. Pero ¿qué te enseña el Señor? Que primeramente, si tú no te dejas enseñar de Él, no vas a poder enseñar a tus hijos. Pero que si tú quieres que verdaderamente tus hijos sean bendecidos, tienes que tener a Dios presente para poderles enseñar. Si en tu corazón no está guardada cada palabra que Dios te da, entonces vas a hacer en vano los consejos que le vayas a dar a tus hijos. Hijo, no salgas, hijo, no cojas para allá, hijo, porque esos son los consejos de los padres secularmente. Hijo, no andes con fulanito de tal porque te va a dañar. Hijo, y cada consejo que le das a tus hijos, y tus hijos haciendo lo contrario. ¿Por qué? Porque si tú, que eres el padre, no estás apegado a Dios, no obedeces a Dios, menos te van a obedecer. Entonces, qué bueno es que tú le demuestres a tus hijos que tú sí obedeces a Dios, que tú escuches a tu Padre Celestial, ese Padre de los cielos que ama a sus hijos, que los corrige, que les enseña, ¿sí? Entonces ya tú tienes un mejor modelo y ahora tú en la tierra vienes siendo el modelo de tus hijos. Entonces ahí tu rol de ahora de padre es enseñarle a tus hijos. Con esa paciencia de Dios, con ese amor de Dios, con esa alegría, enseña a tus hijos. Porque hace, ven acá que te voy a enseñar la palabra. Eso no es así. Ora a Dios y saca el tiempo. Hijo, ven, charlemos. Sentamos, oye, quiero leer una palabra. Vamos a hacer un devocional las noches. Yo me acordaba una vez que cuando estaba pequeña, tenía como 14, 15 años, le dije a mi papá, papi, hay veces, ¿usted se acuerda de que en los tiempos de antes los papás le enseñaban a los hijos la Biblia? Y así de generación en generación aprendía la Biblia. ¿Usted por qué no saca tiempo para nosotros? Y nosotros, sí, porque él era cristiano y él iba a la iglesia, pero cuando él se sentaba con nosotros de pronto a compartir un devocional o enseñarnos la palabra, sino que no, por solo llevarlo a la iglesia ya él escucha la palabra. También tú como padre tienes que enseñarle a tus hijos. Y el Señor me decía que muchos están ignorando eso, no le sacan tiempo a sus hijos, creyendo trabajar para sus hijos, matándose trabajando, pero cuando llega a la casa estoy muy cansado, voy a dormir, no le dan tiempo a sus hijos. ¿Y quién le enseña a tus hijos? La calle, el mundo, el diablo, el sistema. Y si estamos viendo el sistema de hoy en día, está patas para arriba. Está desordenado como al principio, donde la drogadicción es normal, donde la prostitución es normal, donde la virginidad ya no es una importancia, donde ir a la iglesia es aburrido, donde el deshonrar a tus padres es normal, el gritar a tus padres es normal. Eso se ha perdido. Antes los hijos de pronto obedecían más a sus padres porque se les inculcaba respeto. Entonces,
¿Quién le está enseñando a tus hijos? Entonces, ¿qué pasa? El Señor me enseñaba, hija, para que tus hijos crezcan saludables y tu generación sea bendecida, tú tienes que enseñar de lo que yo te he dado. ¿Sí? Sacar un tiempo. Fíjense, a mí me sorprendía porque aquí habla como si fuera, o sea, todo el tiempo. Lo dice, háblale de ella cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. O sea, en cualquier momento lo puedes hacer. Dedicarle un tiempo a tus hijos para que ellos aprendan de ese maravilloso Dios que ellos ven en ti. Porque a veces lo ven en ti, pero y ellos dicen, pero mi papá no me abraza, mi papá no me ama, mi papá no me dice te amo, mi papá no se acerca a mí un día a hablar, a preguntarme qué tengo. Así como a veces dedicamos tiempo a predicar un alma, dedicarle tiempo también a nuestros hijos. Ahora el mundo le quiere embutir a nuestros hijos esta nueva tendencia del LGTBI y todas estas cosas que dañan al ser humano y que si nos damos cuenta estamos dañando nuestras generaciones por no prestarle atención a nuestros hijos, que es lo más importante. El Señor me decía, sí, ustedes como padres, si ya ustedes conocen mis palabras, si ya ustedes las han escuchado, entonces enséñeselas, incúlcaselas. Y ahí donde se cumple la palabra, en Proverbios 22:6, se los quiero leer y muchos la conocemos, porque de pronto yo le digo Proverbios 22:6 y dicen, no me la sé, pero si yo te la leo yo sé que tú te vas a acordar. Dice la palabra, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Qué gran desafío tenemos nosotros como padres de enseñarle a nuestros hijos, porque lo que tú le enseñas a tus hijos así lo van a hacer cuando fueren grandes. Porque yo a veces decía, se apartará de él, pero si yo inculcaba más la palabra y decía, se apartará de ese consejo, nunca se apartará del consejo que tú le diste. Y si tú le aconsejas a tus hijos a conocer a Dios y mostrándole tú en tu vida, te digo una cosa, tú vas a despertar en ellos esa curiosidad, ese deseo, anhelar de conocer a Dios. Y así ellos van a poder conocer a Dios. Porque ellos no van a conocer a Dios tú metiéndoles la Biblia en la cabeza. Ellos no van a conocer a Dios poniéndolos a leer todos los días la Biblia. Ellos van a conocer a Dios cuando tú con tu vida le muestres y cuando tú le tomes tiempo para enseñarle lo que Dios te ha enseñado a ti. Me decía el Señor, retoma lo que hacías con Isaac. Decía, cuando te acuestes, o sea, cuando vayas a dormir, lee una palabra con él, hijo, vamos, en forma de historieta. Mis hijos son pequeños. Me decía, cuando son niños, porque muchos quieren enseñar a sus hijos cuando son grandes, y ya cuando son grandes, ay, esa es la etapa de la rebeldía. No fue la etapa de la rebeldía, fue que criaste un rebelde desde pequeño, y ahora se reflejó más. Entonces, algunos que ya tenemos la oportunidad, todos tenemos hijos, enseñémosle a nuestros hijos y veremos y vamos a ver que nuestros hijos van a ser unas personas de bien, obedientes. Y recuerda la palabra que el Señor nos dijo al principio. Entonces tú, tus hijos y tus nietos serán bendecidos. Disfrutarán de lo que Dios ha dado a este mundo. Disfrutarán, porque muchos se lamentan de esto. ¿Por qué? Porque están en el camino errado, están en el camino que Dios no le ha dicho. Han querido seguir a sus impulsos, a sus deseos, a sus costumbres, y le ha ido mal. Pero Dios quiere hoy, varón, mujer, papá, mamá, quiere enseñarnos que si queremos una generación bendecida, tenemos que tener en cuenta sus mandamientos, sus normas. Esto es lo que nos va a ayudar a nosotros irnos bien y ser bendecido, prosperado y en victoria.
Pero si no, mis queridos hermanos, no vamos a ver. Veremos crecer esos hijos rebeldes, veremos crecer esos hijos que no obedecen. Hoy, actualmente, hijos matando a los padres, o los padres matando a sus hijos, matando a sus esposas, los padres contra las esposas, los esposos contra los esposos. Una generación de maldición. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que tu familia sea bendecida. Pero la única manera de que Dios bendiga tu casa, que sea tu casa bendecida, sea salva, número 1, escuchar a Dios. Muy importante, porque Dios siempre tiene un consejo para nuestra familia. Fíjense que Dios ha dedicado hoy domingo precisamente a tu familia a enseñarle el por qué te ha ido mal, el por qué tu generación, por qué te pasó eso, porque anteriormente a tu generación le fue así. Hoy es el día en que esa maldición sea rota en el nombre poderoso de Jesús, y que a partir de hoy nuestra generación será bendecida para bendecir a aquellos. Amén. Será bendecida. Pero recuerda, primero tienes que aprender a escuchar a Papá Dios, porque Él es nuestro modelo. Si nosotros no copiamos ese modelo, ¿cómo vamos a ser buenos padres para nuestros hijos? Aunque trabajes en 1000 trabajos y ganes súper mega dinero, y le pague y le compres un carro, un yate a tu hijo, o quieras darle los lujos que quieras, si tú no metes a Dios en el asunto, se crearán hijos malcriados, hijos desagradecidos, que al pasar el tiempo ni te honrarán a ti, ni tampoco tendrán larga vida. Porque también dice la palabra de Dios, le dice a los hijos: honra padre y madre, para que te vaya bien y tengas larga vida sobre la tierra. Entonces, nosotros le estamos enseñando a nuestros hijos eso, el honrar. Entonces, ¿qué tiempo le estás sacando tú? ¿Qué tiempo le estás dedicándole tú a tus hijos a enseñarles la palabra de Dios? ¿Le estás mostrando a ese Dios todopoderoso, a ese Padre amado? Aún la Biblia enseñaba, hay muchos padres que toman la Biblia para corregir a sus hijos. Y Dios dice la palabra que Dios es ese padre que corrige a sus hijos. También habla de los buenos cantazos. Sí, pero Dios dice sí, pero si ustedes aprenden a instruir a tus hijos, entonces se van a ahorrar esos cantazos. ¿Sí? Porque se van a dejar de gallar de mí. Yo seré su Dios, yo seré su Señor, y así mostrarán a sus hijos, enseñarán a sus hijos, y sus hijos van a enseñar a sus hijos, los hijos de sus hijos, hasta que todas tus generaciones sean bendecidas. Amén. Entonces fíjense, número 1, escucha a Dios. Número 2, depende completamente de Dios. Y número 3, enseña a tus hijos, porque de esto dependerá la bendición de tu generación. Dios les bendiga con esta palabra, y espero que el Señor, así como bendijo a mi vida y me recordó de recuerda, es importante sacarle tiempo, orar con tus hijos en las noches, hacer un devocional en cualquier hora del día, enseñarle a tus hijos acerca del mundo, acerca de las situaciones actuales, acerca de la diferencia que da el mundo a lo que Dios ofrece, y cómo vives en el mundo y cómo vive todo eso. Pero nosotros, ¿cómo le vamos a enseñar todo eso a nuestros hijos si nuestra vida no muestra eso? Entonces tenemos que nosotros como padres sujetarnos, dejarnos enseñar del Todopoderoso, del Padre Celestial, para nosotros poder con autoridad enseñar a nuestros hijos. Y te aseguro de que sí serán benditas nuestras generaciones. Los mandamientos son importantes, sus preceptos son importantes, recuérdalo. Dios les bendiga con esta palabra. Yo le invito a orar para que el Señor sea sellando esta palabra, y que, como dice aquí en el versículo 6, grábatela en el corazón estas palabras que hoy te mando, que queden grabadas para siempre,
la importancia de dejarnos enseñar de ese Padre Celestial para nosotros ser buenos padres con nuestros hijos aquí en la tierra. Amado Dios y Padre bueno, te alabo, te bendigo, te exalto, Dios. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por tu misericordia, Dios. Gracias, Padre Santo, porque tú extendiste esta palabra para nosotros, para regocijarnos, para romper esas maldiciones, oh Dios, que han venido encadenados, Señor, a nuestras vidas, Señor. Tú nos has hecho libre, Padre Santo. Tú, Padre de la Gloria, hoy nos enseñaste, bendito Dios, que es importante, Señor, escucharte, Señor, estar atentos, Señor, porque así tendremos fe, Señor, esa fe suficiente para poder obedecer a lo que tú digas, Señor. Así, Señor, aceptarte en nuestra vida, Señor, y ser tú dueño completamente de nuestra vida, y así poderlo, Señor, inculcarle, enseñar a nuestros hijos, Padre. Que esta palabra, Señor, quede plasmada en nuestros corazones, Señor, y que nos des esa palabra sabia en nuestra boca, Señor, para que nuestros hijos, Señor, también entiendan, para que nuestros hijos también aprendan, Señor, y que cuando ellos crezcan, Señor, van a tener en cuenta ese consejo tuyo, esa palabra tuya, y sé, Señor, que tu palabra va a ser sellada por tu Espíritu Santo y recibirán a Cristo, Señor. Ya no será un dolor de cabeza, Señor, sino que nuestra generación será bendecida y que nosotros, Señor, seremos bendecidos, Señor. Y que ninguna maldición nos va a acaparar a nosotros, Señor, sino que tu bendición siempre estará en nuestra familia. Te agradecemos, Dios, por tu amor, por tu misericordia y por ser nuestro Padre Celestial, ese modelo a seguir. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga.